Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor James David Varela Castro, que es residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de efectos del alcohol en el rendimiento deportivo. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Buenos días. Sí, el día de hoy vamos a hablar de los efectos del alcohol en el rendimiento deportivo. Entonces, para empezar, pues en cuanto al alcohol y el deporte, vamos a tener en cuenta que los deportistas, al igual que el resto de la población, consumen alcohol, o sea, también son personas. Generalmente se ven en los medios de comunicación que dicen que los deportistas tienen prohibido el consumo de alcohol, pues por su propaganda, su imagen y demás, pero sin embargo, igualmente vemos las noticias que todo el tiempo, frecuentemente pasa que cierto deportista tuvo algún incidente, algún altercado bajo efectos del alcohol. Entonces eso nos dice que realmente sí consumen alcohol, siendo pues en esta perspectiva. Ya en cuanto a un respaldo cuantitativo de esto, es que, pues, en cuanto a las encuestas que se hacen a deportistas, dicen que el alcohol puede llegar a ser aproximadamente el 5% de su consumo energético diario. Pues, no en todos, pero depende, sino que eso no, también se ve que puede haber una influencia del deporte, como puede ser diferente entre deportes que sean individuales o deportes que sean en conjunto, donde se ha visto que se fomenta un poco más el consumo de alcohol en los deportes de conjunto, ya que pues les ayuda a liberar el estrés de cierto modo o incluso como modo de integración social. Entonces, puede haber una variabilidad según el deporte, no es que todos los deportistas sean pues tengan consumo frecuente de alcohol. Aquí esta tablita que presento es que, bueno, es una tablita que he sacado de un artículo de Reino Unido, de Irlanda, donde pues además de mostrar la relación del alcohol con las lesiones, es más que todo para ver en qué deportes hay mayor consumo de alcohol. Y en los tres más frecuentes, los tres primeros que vemos, que es el hurling, que es un fútbol gaélico, que es un deporte parecido a como hockey sobre césped, pero es muy de Reino Unido, el rugby y el cricket, pues que tienen en común, que son deportes en conjunto. Entonces, pues aquí vemos esa prevalencia en estos grupos, comparado con los que no consumen alcohol. Por ejemplo, el golf es individual, pero pues tiene menor prevalencia. Entonces, vamos a empezar a hablar de los efectos perjudiciales del alcohol como tal. En cuanto a fisiología y luego vamos viendo más o menos cómo se nos va encajando con el rendimiento deportivo. Entonces, el consumo en cuanto a fisiología, pues ya se ha documentado que tiene numerosos efectos a nivel metabólico, la función neural, la fisiología cardiovascular y la termorregulación o la enfermedad del músculo esquelético. Sin embargo, como tal, los estudios que evalúen justamente solamente estos efectos del alcohol en deportistas, pues son menores a los que se hacen en población general y efectos generales de la salud. Entonces, la idea es como enfocarnos hacia la parte deportiva de lo que nos compete, pero pues como les digo, hay que tener en cuenta más o menos cómo actúa el organismo para poderlo asociar al rendimiento deportivo. Entonces, para empezar, con con el músculo, es probable que el alcohol tenga múltiples efectos perjudiciales a nivel de músculo esquelético, que es el que nos importa, que es el de la contracción. En primer lugar, nos va a inhibir el tránsito de calcio hacia el sarcolema, hacia la célula, y pues como consecuencia esto va a afectar el acoplamiento y que haya esa excitación-contracción eh, que va a afectar y nos va a disminuir la fuerza. En segundo lugar, pues el consumo de alcohol puede comprometer esta integridad del sarcolema y
pues verse asociado a un aumento de la creatinquinasa, una enzima que pues asocia al daño muscular. Es como un cierto medidor, que digamos, habla más de eso, pero entonces asocia de que el consumo de alcohol no me va a elevar esta cantidad de esta enzima. Y ya. Y pues también se asocia que el abuso de alcohol, algunos síntomas como calambres musculares, dolor, la pérdida de la propiocepción para realizar los movimientos, pero pues sin embargo que hayan documentado mediante estudios exactamente cómo lo hace, pues nos quedamos un poquito cortos, pero sí se ve como el efecto a nivel de sintomatología y de clínica. En cuanto a la termorregulación, los efectos del alcohol sobre la hidratación y la función diurética pues ya se han conocido pues a nivel de historia desde bastante tiempo. En la época de los 40, 1948, fue la primera vez como que se describió que el alcohol tenía un efecto diurético, donde evidenciaron que hay una producción de orina por cada 100 mililitros, por cada gramo de etanol, no, pues por cada gramo de etanol se aumentaba la producción de orina 10 ml. Entonces, pues, ¿y cómo lo hace? Pues ha identificado de que lo que hace la hormona antidiurética, pues es inhibida por el alcohol y lo que hace que aumente la producción de orina. Aunque, ahorita lo vamos a mostrar también, solamente se describe que este efecto antidiurético son con bebidas que tengan cierto porcentaje de alcohol, no son con todas. Em, Además, entonces, en el momento de la actividad física y la necesidad de la termorregulación, principalmente lo que va a hacer es que nos va a causar como, es un vasodilatador periférico, entonces me va a agravar la mecanismo de pérdida por evaporación y pues eso me va a agravar me va a favorecer la deshidratación, ya que no puedo regular bien la temperatura. Existen además unos efectos reportados sobre el sistema nervioso, que al afectar el sistema nervioso central me va a afectar los mecanismos de termorregulación, porque pues como que el cuerpo se va a confundir y no sabe cómo responder ante el estímulo o qué necesito para regular el calor que está produciendo el cuerpo durante el ejercicio. Entonces va a hacer que el cuerpo tolere menos el calor o que se regule de una manera inadecuada. Esta tableta que les mencionaba era para ver la retención de líquidos en cuanto a las bebidas y su porcentaje de alcohol. O sea, que no todas las bebidas me van a causar este efecto sí, en la retención de líquidos. Entonces, por ejemplo, vemos que las bebidas que tengan 0% de alcohol pues igual va a tener una alta retención, aproximadamente del 85 al 90%, que es algo óptimo y pues es máxima para restaurar el equilibrio hídrico durante el ejercicio. Las del 1%, pues es prácticamente una retención similar a la de las bebidas con 0% de alcohol, no tiene efecto negativo y pues en este caso la rehidratación no se ve comprometida. Otra que sea un alcohol de 2% ya tiene una ligera reducción en su efecto, pero aún permite una rehidratación adecuada, pudiese decirse, pero ya vemos que las que tengan 4% de alcohol ya demuestra una retención marcada, pues, está bastante reducida y comprometida la manera de retención de líquidos, ya que el alcohol actúa como un diurético y reduce esta retención. Entonces, pues, como quedarnos con esto, generalmente las bebidas que más nos van a comprometer los mecanismos de termorregulación y la retención de líquidos van a ser estas bebidas que tengan más de 4% de alcohol. A nivel de metabolismo, para ver estos efectos del alcohol, o sea, se podemos decir o se, podemos ver que el alcohol como tal es una fuente de energía, después de todo, que es fácilmente asequible. Se dice que por cada gramo de alcohol hay casi 6,9 kilocalorías. Entonces, en teoría, si tienes un aporte calórico el alcohol, entonces pues va a tener varios efectos que van a repercutir sobre el metabolismo humano.
Entonces se ha propuesto una hipoglicemia inducida por alcohol como los posibles síntomas causados por el abuso del alcohol o la intoxicación. Se ha demostrado que el consumo de altas dosis de alcohol me va a alterar la glucogenogénesis hepática y pues por consiguiente la producción de glucosa y me va a disminuir la captación de precursores energéticos como el lactato y el glicerol y pues me reduce la recaptación y almacenamiento de glucógeno muscular. Entonces no vamos a tener cómo responder ante el esfuerzo y o sea, tampoco podemos producir nuevas moléculas de energía. Entonces, también se ha demostrado que el alcohol puede inducir una hipoglicemia reactiva, que se puede, debido a que me puede exacerbar la secreción de insulina después de una comida rica en carbohidratos. O sea que puede que en lugar de que yo busque, si exagero en el consumo de bebidas, perdón, de comidas con alto grado de carbohidratos, como compensar la hipoglicemia del alcohol, puede que tenga el efecto contrario por la respuesta de la insulina. En la intoxicación alcohólica aguda se inhibe el aumento de la concentración sérica de glucosa, pues, que se induce en el ejercicio, lo que me causa una leve disminución de esta glucosa durante la recuperación del ejercicio anaeróbico. Además, pues se ha implicado a esa intoxicación alcohólica aguda en la atenuación o el aumento de la concentración sérica de ácidos grasos durante el ejercicio. Pues estos hallazgos pues, tienen una relevancia en el rendimiento y la recuperación física. También pues, se ha documentado pues, en los artículos que la disponibilidad de glucosa pues, desempeña un papel fundamental en el rendimiento de cualquier actividad o ejercicio de resistencia y pues que se necesitan reservas energéticas para poder suplir eh, este ejercicio, que si es muy prolongado y requiere alta dosis de energía, porque no tengo ni siquiera reservas si estoy bajo efectos del alcohol. Incluso me puede afectar la síntesis proteica durante la recuperación. Esto ya lo vamos a ver ahorita, pero primero vamos a ver con los efectos a nivel neurológico del alcohol. Pues también es bien sabido que pues, como tal, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a reducir la excitabilidad del sistema nervioso central y pues la actividad cerebral. Y ya pues ha demostrado esto en trazos o ritmos en estudios de la actividad en el electroencefalograma. Eh, También pues se ha demostrado repetidamente que el alcohol desde el punto de vista funcional presenta un deterioro en las acciones de son equilibrio, velocidad de reacción, búsqueda visual, reconocimiento, memoria, precisión de alguna actividad motora fina. Entonces, las variaciones en la actividad neurológica también se pueden o se han vinculado eh, con las alteraciones del sueño. Entonces, y algunos estudios dicen que una pérdida profunda en los ciclos del sueño, o sea, me va a afectar la fase de REM, que es la fase donde realmente descansamos, y se va a prolongar la primera fase, que es cuando no hemos estado todavía en ese estado de descanso, que no hemos conciliado el sueño totalmente. Entonces es probable que el efecto del alcohol sobre la función neurológica pues tenga o venga de varios factores. El efecto que mencionaba anteriormente es que la glucosa pues, puede provocar pues, síntomas debido a intoxicación cerebral. Entonces esto lo han asociado a acumulación de ciertas sustancias, como es sea, debido a la acumulación de acetaldehído, que, pues, que sale derivado del metabolismo del alcohol, que es que pues, este acetaldehído puede ser este causante de las alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, pues también está como el estudio, pero lo más probable es que sí sea. Además, también tenemos otras sustancias que se llaman los congéneres, que son pues, los tres más famosos y más estudiados son el metanol, la histamina y los polifenoles, que pues, también se han atribuido a la reducción de la actividad en el sistema, en el cerebro. Entonces,
puede que estas sustancias también que están atribuidas al consumo de alcohol, me afecten también la función neurológica. Y también, pues te dice que nos causa un exceso incluso de serotonina, que esto pues al final va a tener un efecto negativo en su regulación cerebral, lo que va a hacer que tenga un deterioro en las funciones cognitivas como la memoria y el aprendizaje. Entonces ya yéndonos más específicamente en cuanto a el alcohol y el rendimiento como tal, pues ya vamos a ya vimos como la parte general, cómo podrían ser los mecanismos que lo afecten, pero ya vamos a ver como tal en el rendimiento y en el deporte cómo nos afecta este alcohol. Entonces, a nivel del rendimiento aeróbico, pues estudios anteriores o otros artículos que mencionan dicen que no han encontrado un efecto significativo del alcohol, pero en pruebas o en deportes de resistencia a nivel máximo, ni como saben, por ejemplo, las carreras contra reloj de 8 kilómetros, entonces ahí sí que no se ha encontrado mucha diferencia, pero también existe artículos que dicen lo contrario y que sí puede ser, al final puede terminar siendo, o sea, evidencia la repercusión en el rendimiento en lo que es la resistencia. Dice que lo que es evidente es que sí hay como un umbral a partir del cual este alcohol ya me va a causar este efecto o me va a disminuir mi rendimiento en resistencia. Lo que se ha escrito es que sí existe ese umbral alcohólico, que dice, esa parte han descrito como de 20 milimoles sobre litro de etanol. Pues ya que has estudiado en humanos y en animales. Entonces, y además se dice que esta regla también puede depender la cantidad de efecto que tenga sobre el rendimiento, pues la cantidad de alcohol que consume. Entonces, eso está también en estudio, que está algo dosis dependiente. Entonces, ya en cuanto al rendimiento anaeróbico, a pesar de los síntomas que describía anteriormente a nivel musculoesquelético, la mayor parte de la literatura dice que no se ha podido demostrar exactamente la eh, repercusión sobre la fuerza, pero pues puede ser como los métodos en que han hecho los estudios. Entonces, se ha realizado una investigación en cuanto solamente el sprint, que sí se dieron cuenta que el alcohol en velocistas, según la dosis, me iba a causar las consecuencias o la disminución en el rendimiento de los sprints, comparado con otros estudios que dicen que no lo han podido demostrar, pero la diferencia es que esos estudios posteriores que hicieron midieron este rendimiento anaeróbico de otra manera, mediante isocinesia o estas pruebas de prensión, o sea que realmente no requieren tanta coordinación neuromuscular comparado con los sprints. Entonces, como que no se puede trasladar eso a todos los deportes porque realmente solamente estoy evaluando pues una parte de la fuerza y no como su rendimiento y como tal. Entonces puede ser que sea falten estudios de mejor manera, pero sí, porque solamente si evalúo la fuerza, así tenga, me haya dormido mal o estoy o me tomé unas copas, no puedo demostrar todo el efecto que tenga el alcohol. Mientras que si me tengo que correr, coordinar la potencia, la salida y demás, pues sí se puede haber implicado. Puede ser que eso, pero entonces en cuanto a los sprints, sí se ha demostrado que pues lo afecta. Y puede que en los demás deportes así, sí realmente tenga su efecto. En cuanto a la recuperación y el ejercicio, lo que se ha medido es lo que mencionaba antes. Para medir esto es la cantidad de la creatinquinasa, que es la que está asociada al daño muscular. Pero pues tampoco se ha escrito como un umbral crítico de esta cantidad de creatinquinasa que sea la asociada al daño muscular. Pero pues se dice que si está en sangre puede ser por el alcohol y que sea una consecuencia de la miopatía musculoesquelética realizada pues, por el consumo de esta sustancia. Entonces, pues faltan estudios que digan exactamente los mecanismos por los cuales producen el daño, pero pues sí sabemos que está asociada a esta enzima como tal. Pero pues hay otras teorías también, más recientemente, que también lo que se ha aumentado y lo que se ve es las citoquinas
proinflamatorias que pues, van a estar en sangre, liberadas por el músculo y que pues estas pueden ser la manifestación del estrés muscular pues, producido por el consumo de alcohol. Entonces, los procesos inflamatorios parecen que están... ¿Se me salió la presentación? Ya. ¿Sí? Entonces, estábamos proinflamatorios. Ajá, qué pena. Citocinas proinflamatorias. Ajá, eso. Entonces, los procesos inflamatorios parecen estar modulados de forma variable por el consumo, ya sea agudo o crónico de alcohol. Entonces, el alcoholismo prolongado, o sea, de manera crónica, se va a estar asociado a que constantemente estén estos marcadores inflamatorios en sangre. Mientras que, por el lado contrario, en efecto agudo, realmente lo que me hace es bajar citoquinas proinflamatorias, como el TNF-alfa o la interleuquina 1, pero pues esto ha sido como en roedores y no se ha podido extrapolar todavía a humanos. Pero por ahora es que la teoría es que sí, aumento de enzimas asociadas al daño muscular y sustancias proinflamatorias. Y pues si lo hago de manera crónica, voy a estar pues, poniendo al cuerpo a un estado inflamatorio crónico. Entonces, en cuanto a, yéndonos a la parte de la recuperación, donde entra la parte muscular, entonces las consecuencias intramusculares de la ingesta aguda de alcohol afecta las vías energéticas y de recuperación en el cuerpo humano. Entonces, ingesta de alcohol inmediatamente después de un ejercicio prolongado como el ciclismo me va a afectar la resíntesis de glucógeno. Igual más adelante también voy a mostrar una tablita, un ejemplo de cómo afecta. Pero pues esta acción depende de parte de qué alcohol, o sea, como que yo mencionaba antes, se usa el alcohol ya consciente o inconscientemente para reemplazar esa energía que perdí antes. Pero pues lo ideal es reemplazar las comidas por alcohol. Si bien la supresión aguda de la síntesis de glucógeno puede haber sido evidente después en la recuperación de 24 horas después del ejercicio, ahora lo muestra en la tabla, pero ¿cómo se asocia esta recuperación de las reservas de glucógeno al alcohol que consumí? O si lo estoy reemplazando o no con carbohidratos para empezar esta energía. Pero entonces lo que me hace el alcohol es que me va a afectar la síntesis proteica. ¿Cómo lo hace? Es que hay ¿cómo les digo? Dos receptores y dos ligasas a nivel como de expresión genética, que es la atrogina y el Finger-Right 1, que si bien no están asociados a que se catabolice músculo o me degraden a nivel proteico el músculo, sí se asocian a la atrofia muscular, o sea, no permiten que haya una hipertrofia, o sea, como que se recupere y pueda compensar y hacer una síntesis proteica para aumentar la recuperación y la hipertrofia en este caso. Entonces se va a promover la atrofia. O sea, el programa promueve la atrofia, más no la degradación de músculo ni de proteínas. Pues tenerlo eso en cuenta. En cuanto al metabolismo del glucógeno, pues, ya lo mencionaba algo antes a nivel de metabolismo. Entonces, la síntesis de reservas de glucógeno en el hígado y el músculo, pues son uno de los objetivos claves en el atleta, y más de resistencia en cualquier competición a nivel intensivo. Entonces, el etanol va a tener unos efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos, el músculo esquelético y el hígado. Entonces, la síntesis de glucógeno, tanto en el hígado como en el músculo esquelético oxidativo, se va a afectar incluso con niveles relativamente bajos de alcohol, aunque no parece todavía haber ningún efecto sobre las fibras musculares tipo 2 que son las rápidas. Entonces, también vamos a tener una disminución en la producción de glucosa hepática. Yo más que todo es lo que me mencionaba, eso sí me afecta más a los ejercicios de larga duración y de resistencia.
Entonces, a eso les quería mostrar. En esta tabla pues, se muestran los efectos del consumo de alcohol sobre la resíntesis de glucógeno muscular después del ejercicio. En este caso fue en ciclistas este estudio, bajo tres condiciones. La primera era una dieta control de carbohidratos normal. La otra era una dieta en carbohidratos como con un reemplazo de alcohol, o sea, cierta parte de los carbohidratos eran reemplazados por alcohol. Y el otro grupo era el consumo alto de carbohidratos y además alcohol. Entonces, y me dieron la recuperación de entre 8 horas y 24 horas después de su ejercicio en bicicleta. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el grupo control, que es de la dieta normal, tuvo una recuperación adecuada. Recuperaron aproximadamente un 45%, perdón, o sea, recuperaron 46,6 milimoles sobre kilo, que es lo que se espera recuperar a las 8 horas después del ejercicio. Entonces, pues podemos ver que en el segundo grupo, que es el que tenía el carbohidratos más un poco de alcohol, presentaron solamente una recuperación de 45% respecto al primer grupo. O sea, recuperaron de 44, los otros recuperaron 24,4, casi la mitad, prácticamente. Y el otro grupo, que era el alcohol más bastante carbohidrato, mostraron igual una reducción, fue menor, pero fue del 19%. Igual sí se ve que puede que no sea estadísticamente significativa, pero a nivel de rendimiento puede que sí tenga repercusiones. Pero es que podemos sacar de esto, es que si se mantiene una dieta alta en carbohidratos, el alcohol añadido a la dieta no me va a afectar como tal esta síntesis de glucógeno a las 8 horas. Y ya yéndonos a las 24 horas de recuperación, el grupo control recuperó 81,7 milimoles sobre el kilogramo, que es una recuperación casi completa. Y ya, pues teniendo este grupo como pues, el control, el segundo grupo muestra una recuperación pues, menor del 16,3% respecto al primer grupo. O sea, sí se ven afectadas nuestras reservas. Y el último grupo pareciera que incluso recuperó más, eh, pero pues está dentro del margen de error según el estudio. Pero podemos concluir que si la ingesta de carbohidratos es suficiente, el alcohol no va a perjudicar esta recuperación de glucógeno a las 24 horas. Entonces, para un atleta, ¿qué podemos decirle? Que si el consumo de alcohol, que si se consume alcohol después del ejercicio, hay que asegurarse, o que se aseguren por lo menos, de mantener una ingesta alta en carbohidratos para que no vayan a comprometer su recuperación energética. Y también puedes tener en cuenta que si el alcohol llega a reemplazar las comidas o suplementos ricos en carbohidratos, la resíntesis de glucógeno pues, se va a ver afectada negativamente y generalmente en las primeras 8 horas. Es como si tenemos una dieta, tenemos que recomendarle que si llega a tomar alcohol, tiene que por lo menos asegurarse de, si quiere tener una buena recuperación, de consumir los carbohidratos adecuados para que no le haga tanto efecto negativo de haber consumido alcohol. A nivel de fuerza, pues funcionalmente el consumo moderado de alcohol aumenta la pérdida de fuerza y generalmente ejercicios excéntricos extenuantes. Hasta donde se sabe, pues han producido una investigación donde han utilizado medidas funcionales de rendimiento muscular eh, para ver qué tanto daño se hace al músculo después de haber consumido alcohol y haber realizado ejercicio, donde se ha establecido que, pues, cómo miden la fuerza mediante torques isométricos, o sea, mediante una incinesia podemos ver los torques de fuerza que realiza la extremidad, por ejemplo, y pues se ha visto que si afectan su rango de movimiento, pues por la pérdida de fuerza. Y generalmente son 36 horas posterior al ejercicio. O sea que son casi 2 días que me va a afectar la fuerza haber consumido alcohol. Entonces, esta disminución que mostró en ese estudio incluso decía que parecía exacerbarse en los grupos que habían consumido 1 gramo por kilo de peso.
Entonces, pues, si peso 70 kilos y consumo 70 gramos de alcohol, pues, o sea, va a tener afección en la fuerza muscular y en todos sus aspectos, de isométrico hasta concéntrico y excéntrico, que es lo que veían en el estudio. Y, y en cuanto pues, al rendimiento, además, la ingesta de alcohol el día anterior del ejercicio puede afectar el rendimiento muscular y más si son actividades de alta intensidad. Pues si se combina con patrones de sueño asociado, como le mencionaba antes, que pues si duermo mal y consumo alcohol, pues va a tener una peor repercusión. A lo que son hombres físicamente activos, jóvenes, el consumo de alcohol, como les mencionaba, de 1 gramo de alcohol por kilogramo de peso, si se combina con una noche de privación de sueño, va a reducir la activación, por ejemplo, que en el estudio demostraban, de contracción al nivel del cuádriceps, que aunque no sea una disminución exagerada, solamente pues, fue un 10% a nivel de muslo, que vemos con la extensión de rodilla, en un atleta de alto nivel, un 10% pues es un montón. Y también, si hace una persona novata, realmente los novatos usan toda su potencia para todos los esfuerzos, entonces también va a afectar su rendimiento. Entonces, ya yéndonos a efectos sobre el músculo esquelético, aquí es como un estudio que mostraba según la dosis, si es alta dosis o baja dosis, y cómo es en hombres y en mujeres. Entonces, vemos que las 3 variables que afectan: el daño muscular, el tiempo de recuperación, el performance, o sea, el rendimiento y pues, su preferencia. Y vemos que una baja dosis de alcohol, pues en los hombres no tiene tanto efecto en esas 3 variables, ni en daño, ni en recuperación, ni en el rendimiento. Pero sí dicen que una alta dosis me va a afectar su recuperación, va a dar daño muscular y me va a disminuir su performance. Lo malo es que, bueno, esta revisión que hicieron en mujeres, pues no se pudo medir bien los efectos de una baja dosis, pues porque solamente en ese estudio que reportan, pues fue en una sola mujer y pues no es posible extrapolar todos los resultados con una sola mujer. Y al igual en las altas dosis a nivel de mujeres, pues dice que no hay efecto, pero pues sin embargo lo mencionan que puede ser debido a problemas logísticos. Y aquí, esa tablita es para ver las alteraciones celulares y moleculares, aunque no vamos a darnos mucho en esa parte, del consumo de alcohol, que generalmente pues, va a tener dos espectros, tanto aumento de unos factores o disminución de otros factores. Entre los que aumenta la inflamación y la fibrosis, el estrés oxidativo y va a promover el catabolismo, pues, la posible degradación de la musculatura o de proteínas debido a las moléculas o marcadores que se mencionan ahí. O, por otro lado, me puede disminuir el anabolismo, que es lo que me produce la síntesis proteica y, pues, por ende, la recuperación del músculo. Y ya, pues, como conclusión, pues, al final vemos que los deportistas también son gente, consumen alcohol y en caso de que lo hagan, tenemos que saber qué recomendaciones darles por lo menos o que sepan qué consecuencias pueden tener a nivel de salud, tanto de rendimiento. Entonces hay que aclarar eso y pues tener en cuenta que posiblemente todos los efectos de rendimiento no dependen solamente del alcohol, sino que pues pueden haber varios factores, incluso como mencionaba antes, un sueño alterado pues también va a afectar su rendimiento. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Eh, ¿A qué se refiere con dosis bajas de alcohol? ¿Cuál es esa dosificación? Es que el artículo no mencionaba la dosis exacta, cuando decían dosis bajas, si decían altas o bajas, faltaría ver cuál fue la dosis que usaron para el estudio. Así me quedé con la inquietud, no nos aclararon. Pero podrían ser como lo representa ahí, 2 copas. Son 2 copas o 4 copas, pero no sabemos qué tamaño son las copas, de 500 mililitros, de 250, Ok. pero sí. Y entonces, si consumen alcohol un día antes, al día siguiente pueden disminuir habilidades y destrezas.
Sí, o sea, si el consumo de alcohol, como se está asociado a un pobre regulación en la coordinación, en los reflejos, pues, activación muscular, o sea, todo. Ya si sabe un deporte solamente de, por ejemplo, tiro de precisión, va a tener alteración, o un deporte de rendimiento aeróbico o anaeróbico, sí va a haber repercusión en el rendimiento. Sí, nosotros que justo trabajamos con pues jóvenes, adolescentes, y estás cubriendo un evento, te percatas fácilmente de quién consumió alcohol un día antes. Su desempeño es diferente, sus habilidades, su destreza, y aunque ellos te digan, no, no salí ayer, no hice nada, sí se nota quién al final lo hizo. Muy bien, doctor, ¿algún comentario para terminar, por favor? No, nada más lo que decía, dado el caso, y aquí quedamos tantos jóvenes, por lo menos para evitar que sea tanta reproducción en los daños, es que si han consumido alcohol, se hidraten bien y consuman lo suficiente carbohidratos y calorías que necesiten. Y ya. Para compensar un poco esto. Ahora, pues también se ha visto una relación muy importante entre el consumo de alcohol y accidentes automovilísticos y otro tipo de problemas que, pues finalmente el alcohol, como siempre decimos, no deja nada bueno. Entonces, la recomendación es pues el uso moderado o si lo usan una buena recuperación con una buena ingesta de carbohidratos, pero bueno, lo mejor es siempre ser prudente con con estas bebidas. Muchas gracias, doctor, y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos en una próxima sesión. Hacer.